entregados a las drogas se están convirtiendo en testigos del Señor a través de una vida profundamente cristiana. Muchas vidas sacerdotales que no tenían entusiasmo ni fuerza en su ministerio están ahora consagradas al Señor de una manera total y están realizando una labor verdaderamente maravillosa. Lo mismo podemos afirmar de muchas religiosas y de muchos seglares. En ellos se está operando un cambio de vida que es precisamente efecto de este bautismo en el Espíritu Santo. Después de lo anterior podemos entonces sintetizar los efectos del bautismo en el Espíritu Santo en tres aspectos especiales. Primero, experiencia personal y profunda del amor del Señor. Segundo, poder del Espíritu para dar testimonio con las palabras y con la vida de Jesús resucitado. Tercero, cambio de vida por la docilidad a la acción santificadora del Espíritu Santo. Aquí cabe muy bien recordar las palabras pronunciadas por Pablo VI el 19 de mayo de 1975. Las manifestaciones de esta renovación espiritual son variadas. La comunión profunda de las almas, contacto íntimo con Dios en la fidelidad a los compromisos asumidos en el bautismo, en una oración a menudo comunitaria, donde cada uno expresándose libremente ayuda, sostiene y fomenta la oración de los demás, basado todo en una convicción personal, derivada no sólo de la doctrina recibida por la fe, sino también de una cierta experiencia vivida, a saber, que sin Dios el hombre nada puede, y con Él, por el contrario, todo es posible. De ahí esa necesidad de alabarle, darle gracias, celebrar las maravillas que obra por doquier en torno nuestro y en nosotros mismos. La existencia humana encuentra su relación con Dios, la llamada dimensión vertical, sin la cual el hombre está irremediablemente mutilado. No es que esta búsqueda de Dios se muestre como un deseo de conquista o de posesión. Esta búsqueda quiere ser pura acogida a aquel que nos ama y se nos entrega libremente, deseando, porque nos ama, comunicarnos una vida que hemos de recibir gratuitamente de Él, pero no sin humilde fidelidad. Tiene que saber aunar la fe y las obras según la doctrina de Santiago, pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin las obras. Pero hay un aspecto muy importante en esta efusión o bautismo del Espíritu, y es que Él nos introduce en la comunidad cristiana. Solo en una comunidad cristiana podemos vivir plenamente en el Espíritu y ser guiados por Él. La iglesia primitiva, la que estuvo llena del Espíritu Santo, la que fue bautizada por el Espíritu del Señor, integró la comunidad más maravillosa que podamos imaginar. De estos cristianos pudo escribir San Lucas que formaban un solo corazón y una sola alma. Llegaron inclusive a compartir sus bienes, porque habían compartido primero su amor al Señor. Ellos habían experimentado la caridad derramada en sus corazones por el Espíritu Santo, y con ella amaron profundamente a Cristo, y también se amaron mutuamente con caridad fraternal. Una de las objeciones que con frecuencia se escuchan contra la renovación espiritual carismática es la de que ella es alienante, que nos separa del hermano, que por dedicarnos a disfrutar del gozo del Señor olvidamos los sufrimientos del prójimo.
esto es falso. Cuando se realiza verdadera renovación espiritual, necesariamente se ama a Dios y al hermano. Con el mismo amor amamos a Dios y amamos al hombre, pero amamos al hombre en Dios. No es cierto que la renovación espiritual carismática aliene, al contrario, nos pone y nos lleva después a trabajar también generosamente en el servicio del prójimo. Si no se da este servicio ni aparece esta caridad fraterna, es porque no se ha recibido la plenitud del Espíritu y porque la renovación no existe realmente en una persona. La acción del Espíritu es acción amorosa y quien tiene amor ama necesariamente. Mas para que tenga cumplimiento el bautismo en el Espíritu Santo y éste produzca los efectos maravillosos que hemos estudiado, es preciso prepararlo debidamente. Pentecostés fue preparado con gran recogimiento y con mucha oración. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Pentecostés siguió al primer grupo de oración que existió en la Iglesia y que tuvo como dirigente, como alma, a Nuestra Señora, esposa del Espíritu Santo y Madre nuestra Santísima. Todo Pentecostés necesita su preparación. Es lo que nos ha recordado Pablo VI. En la homilía de Pentecostés de 1975 expresó su santidad Pablo VI lo siguiente: por lo demás, también aquel día prodigioso tuvo su preparación, la preparación del silencio interior, en el que la conciencia ha madurado su conversión, su purificación, su metanoia. Nosotros, los modernos, somos demasiado extrovertidos. Vivimos fuera de nuestra casa y quizás, como dijo un conocido filósofo, saliendo de casa, hemos perdido la llave para volver a entrar en ella. El encuentro con el Espíritu Santo y Santificador, aunque deja sus huellas por todas partes en la escena de las cosas exteriores, para quien tiene lugar en el secreto del corazón, donde se guarda la palabra del Señor, donde el hombre es él mismo en la soledad de su personalidad. Por esto los apóstoles antes del gran día perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Es el primero y maravilloso retiro espiritual. Al silencio se une la oración, que en la expresión tradicional de la Iglesia toma la forma de una bien conocida imploración, de invocación, de deseo. Ven, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo. El milagro se realiza para nosotros en el momento sacramental de la justificación, la remisión de nuestros pecados, como sabemos, mediante la confesión, que resucita al alma elevándola al estado de convivencia con la vida divina, estado que llamamos de gracia, sí, de gracia inefable, que deberíamos estimar, como nos enseñan los santos, más que la misma vida natural, porque vale por ella y vale más que ella. Es en efecto un estado de vida sobrenatural al que de suyo está asegurada la plenitud y la felicidad de la vida. Por eso se da en la renovación espiritual carismática mucha importancia a la preparación de este bautismo en el Espíritu. Lo más conveniente es prepararse en un retiro especial, en uno de los llamados seminarios de vida en el Espíritu. Allí se reflexiona durante varios días
en temas fundamentales como el amor de Dios, nuestra respuesta con el pecado a esa caridad infinita, la salvación que nos viene de Cristo y que recibimos en la Iglesia y por la Iglesia, el bautismo en el Espíritu y luego cómo se debe vivir después en el Espíritu o caminar en él. Quienes conocen los efectos de estos seminarios o de estos retiros los aprecian cada día más. Claro que no se trata de dar una norma, de fijar una exigencia determinada. El Espíritu del Señor es el viento fuerte que sopla donde quiere. Él puede manifestarse de maneras muy distintas a las personas que lo desean y que piden su plenitud. Pero, insisto, el medio ordinario y más conveniente para prepararse debidamente a esta efusión del Espíritu es el de un retiro serio, el de un seminario de vida espiritual. El alma de esta preparación debe ser la oración privada y la oración compartida. Ojalá le demos a esto toda la importancia que merece. Debemos estudiar, sí, debemos reflexionar mucho, pero ante todo debemos permanecer asiduos en la oración y en la oración con María, la Madre de Jesús. Nuestro Señor nos dijo que el Padre dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Hay que orar, hay que pedir al Padre esta gracia con la seguridad de que Él atenderá nuestras súplicas y derramará sobre nosotros su Espíritu. Esto es lo que Él desea y lo que nosotros debemos también anhelar. Con frecuencia se escucha la pregunta de si este bautismo en el Espíritu es para todos. Hay que recordar cómo San Pedro, el día de Pentecostés, dijo a las gentes que se habían congregado en torno al cenáculo: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Antes había citado las palabras de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona humana. Por eso, como escribe muy bien el Padre Carrillo, es lícito decir que el bautismo en el Espíritu Santo, en su realidad profunda, aunque no necesariamente en su forma externa ni en sus manifestaciones sensibles, puede ser una invitación para todos, ya que no es otra cosa sino una efusión más del Espíritu Santo que renueva profundamente el interior del cristiano y pone en actividad y enriquece todo su caudal de gracias. Más aún, partiendo de las fuentes bíblicas, es legítimo hacer esta reflexión. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como las demás escrituras, son para todos los cristianos. Todo esto sintoniza con los deseos de su santidad Pablo VI a propósito del Año Santo. Todos nosotros debemos anticiparnos al soplo misterioso, si bien ahora en cierto modo identificable, del Espíritu Santo. Y en un concorde de ánimo a la humanidad creyente hacia las nuevas metas de la historia cristiana, hacia su puerto escatológico. Somos conscientes de que la estación psicológica y sociológica del mundo moderno no es la mejor para la audaz aventura. La manera verdaderamente prodigiosa como la renovación carismática se está extendiendo por todos los continentes, en todos los países y en toda clase de personas, nos indica que este bautismo en el Espíritu
existe en el plan de Dios como regalo para todos los miembros de su Iglesia. Tenemos que hacer conocer esta realidad para que sea anhelada, pedida y recibida por muchos, ojalá por todos. Muchos, cuando oran con una persona y por ella, para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo, le imponen las manos. Este gesto, que se presta también a falsas interpretaciones y que a veces es muy combatido, tiene un profundo significado bíblico. Aquí no se trata de un acto sacramental, tampoco es un ademán mágico. Es un simple gesto que encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Es un signo visible del amor fraterno y la expresión elocuente de comunión y de solidaridad de oraciones. Cuando la imposición de manos se entiende y se mira así, no causa ninguna extrañeza. Al contrario, presenta un gran valor y es apreciada debidamente. Quiero, al final de esta exposición, llamar la atención sobre algo que en la práctica es muy importante. Con frecuencia encontramos el hecho de personas que después de anhelar y pedir esta efusión del Espíritu y de prepararse para ella, dicen que no experimentan nada, que sus vidas continúan lo mismo frente al Señor. En primer lugar, no hay que darle toda la importancia a esta manifestación exterior de la experiencia de Dios. Si se da, magnífico, se debe recibir con gratitud y consuelo como todo don del Señor. A veces, como lo dijimos antes, la efusión del Espíritu puede tener manifestaciones paulatinas y progresivas sin que aparezca algo extraordinario. Pero conviene advertir que muchas veces la persona no recibe esta manifestación del Espíritu porque está bloqueada interiormente por sentimientos de odio, por resentimientos, por temores, por diversos complejos. En una palabra, porque le falta curación interior. La renovación carismática está descubriendo la riqueza de esta sanación interior y está trabajando con mucho provecho en este campo tan importante. Si se presenta ese caso, será necesario antes orar por la sanación interior de esta persona, indicar cómo ella debe hacer el recorrido con el Señor para que Él vaya sanando cada uno de los recuerdos dolorosos y también todas las emociones que estén envenenadas, enfermas en su corazón. Mejor todavía si esta persona puede recibir el ministerio de sanación interior a través de personas que hayan recibido este carisma. Recordemos cómo el Señor, el día de la resurrección, primero quita el miedo de los apóstoles, 2 veces les dice que la paz sea con ellos, y después de esta sanación interior es cuando les comunica el don del Espíritu, recibida el Espíritu Santo. Estas lecciones deben ser aprendidas por nosotros. Debemos tener en cuenta estas realidades para atender así a las necesidades que pueden presentarse en distintas personas. Señor Jesús, tú dijiste un día: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua. Y lo decías del Espíritu que habríamos de recibir los que creyésemos en ti. Gracias porque en este momento estás derramando tu Espíritu sobre toda persona humana. Gracias, Señor, porque estás realizando un nuevo Pentecostés en tu Iglesia. Gracias porque nos estás de nuevo bautizando con tu Espíritu. Haz, Señor, que muchas personas conozcan tu plan amorosísimo. Haz que muchas personas se abran a la acción de tu Espíritu. Haz que todos anhelemos
este Pentecostés, este bautismo, esta efusión espiritual que tanto necesitamos. Señor, envía tu Espíritu, se hará una nueva creación en nosotros, se renovará la faz de la tierra al renovarse nuestras vidas. Gracias, Señor. Aquí termina este cassette sobre el tema bautismo en el Espíritu Santo. Copias puede encontrarlas en la Casa de Cristo Sacerdote en Medellín. A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos. Juan Bautista había hablado ya de este bautismo del Espíritu Santo. En los 4 evangelios encontramos las palabras que él pronunció cuando se dirigió a Jesús. Yo en verdad bautizo con agua, él les bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 13:11. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Yo en verdad les bautizo con agua, pero viene uno que les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3:16. Yo vi al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. El que me mandó bautizar con agua me dijo: cuando veas al Espíritu bajar y quedarse sobre cierto hombre, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, encontramos las palabras de San Pedro para referirse a este mismo tema. Entonces me acordé de lo que dijo el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Para quienes no tengan una seria
información acerca de lo que significa este término bautismo en el Espíritu Santo, puede presentar algunas dificultades e inclusive sugerir falsas interpretaciones. Digamos claramente que el bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo sacramento, no es un supersacramento, no es un superbautismo, tampoco es una especie de suplemento del bautismo sacramental recibido antes, ni tampoco un suplemento del sacramento de la confirmación. Los sacramentos son 7. Nadie puede quitar ni añadir ninguno. La realidad sacramental es maravillosa. Debemos profundizar siempre en ella con la luz del Espíritu Santo. Pero aquí se trata de una realidad que también debemos estudiar y debemos apreciar. Esta realidad, bautismo en el Espíritu Santo, es, como lo afirma el Padre Carrillo, un punto clave y central en la renovación espiritual carismática. Aclaremos también que cuando se habla de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no se significa con este término que se dé el Espíritu Santo a quien no lo haya recibido. Allí no se da el Espíritu Santo, se manifiesta este Espíritu Santo que está en nosotros, y se manifiesta por la alegría, por el poder, por el cambio de vida, por la comunicación de sus carismas. Es importante aclarar esto porque más de una vez, cuando uno expone el tema sobre el bautismo en el Espíritu Santo, oye la formulación de esta pregunta: ¿acaso yo ya no lo tengo? ¿Acaso no lo recibí en el bautismo? ¿Acaso no fui enriquecido con él a través del sacramento de la confirmación, del orden, etcétera? Recordemos que los apóstoles habían recibido ya el día de la resurrección una comunicación grande del Espíritu Santo. El Señor les dijo: la paz sea con vosotros. Recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados. A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Ellos tenían el don del Espíritu. El Espíritu Santo habitaba en ellos. Sin embargo, Jesús, antes de la ascensión, les habla del bautismo en el Espíritu Santo. No se alejen de Jerusalén. Dentro de pocos días se va a cumplir la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés tiene cumplimiento la promesa de Jesús. Estos apóstoles y sus compañeros quedan todos llenos del Espíritu Santo. Para evitar las falsas interpretaciones que pueden darse al término bautismo en el Espíritu Santo, algunos prefieren emplear otros términos equivalentes. El cardenal Sunens habla, por ejemplo, de desatar el Espíritu Santo que está en nosotros, pero como ligado. Otros prefieren el término efusión del Espíritu Santo. Para otros es mejor emplear el término manifestación del Espíritu, palabra que emplea precisamente San Pablo cuando dice: cada uno recibe la manifestación del Espíritu para común utilidad. No importa cuál sea el término que se emplee, cada uno debe obrar prudentemente de acuerdo con el medio en donde se encuentre. Lo fundamental es
comprender la esencia de este bautismo en el Espíritu Santo, recibirlo con alegría, enriquecerse con él y dar así comienzo a una nueva vida, la vida en el Espíritu. Porque es también necesario aclarar que el bautismo en el Espíritu Santo, o la efusión del Espíritu, o la plenitud del Espíritu, no constituyen el término de una vida cristiana, no es el culmen de la perfección, es el comienzo de una nueva vida en el Espíritu. Pentecostés no fue para aquellas 120 personas el término de una vida cristiana, fue el primer paso maravilloso de un nuevo camino, el camino en el Espíritu. Fue el primer momento de una nueva vida, la vida en el Espíritu. Es muy importante aclarar esto porque algunos, cuando experimentan profundamente el amor de Dios en sus vidas, en el momento de recibir este bautismo, pueden hacerse a la idea de que ya terminaron para ellos los problemas y las limitaciones, que han llegado ya a la perfección. Esta sería una equivocación sumamente lamentable. Insistamos en la idea. Pentecostés es comienzo de una nueva vida. Bautismo en el Espíritu Santo no es un término, sino el comienzo de la vida en el Espíritu del Señor. ¿En qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Consiste en rogar a Jesús que derrame una vez más sobre un cristiano el don del Espíritu Santo prometido por el Padre y que el mismo Jesús recibió de él al ser resucitado y exaltado por la fuerza de Dios. Es Jesús y solo Jesús quien bautiza en el Espíritu Santo. Nosotros pedimos la gracia para nuestras vidas y para las de nuestros hermanos. La pedimos al Padre y el Padre nos la concede por Cristo. El Señor Jesús había dicho: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, con cuánta mayor razón el Padre dará su Espíritu a quien se lo pida. Bautizar en el Espíritu Santo significa ante todo purificar al creyente, derramar sobre él este espíritu de santidad, sumergirlo en él para que quede limpio. Cuando Ezequiel nos habla del río de aguas vivas, la gran figura del Espíritu Santo, enseña cómo lo primero que hace este torrente que nace en el santuario es lavarlo todo, purificarlo todo, sanarlo todo. Es lo primero que el Espíritu del Señor obra en nosotros. Os rociaré con agua pura, os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, nos dice el Señor también por boca del profeta. Este bautismo en el Espíritu Santo consiste en poner en actividad el rico potencial de la gracia que Dios ha dado a cada uno en el bautismo, en la confirmación, a través del sacramento del orden, del matrimonio, de la ordenación o de la profesión religiosa. Cada uno ha recibido una vocación especial en la Iglesia y un carisma personal, pero todo esto se activa, toma nueva fuerza cuando la persona recibe esta comunicación plena del Espíritu. Para uno será poner en actividad lo recibido solo en el bautismo y en la confirmación. En otros, lo que Dios ha dado también a través de la penitencia y de la Eucaristía. En estos activará la gracia matrimonial, en aquellos el carisma sacerdotal. En unos hará vivir en plenitud el llamamiento a un estado de simple celibato,
En otros llevará a la perfección el carisma de una virginidad consagrada. Esto ha dicho el padre Carrillo. Es importante para comprender cómo el bautismo en el Espíritu Santo no consiste en recibir un sacramento, sino en revivir y en poner en ejercicio toda la fuerza de un sacramento. Recordar lo que San Pablo escribe a su discípulo Timoteo: revive en ti la gracia que hay en ti, que recibiste por la imposición de las manos. Fijémonos cómo le dice que reviva una gracia que está en él, no que estuvo. Timoteo conservaba la gracia del sacramento del orden que había recibido de manos de Pablo. Ahora es invitado a que la reviva, a que la ponga en pleno ejercicio, y esto solamente lo conseguirá mediante la comunicación plena del Espíritu del Señor. Es muy importante esta visión para ver en primer lugar cómo no se trata de despreciar ningún sacramento ni de recibir uno nuevo, y para comprender también los maravillosos efectos que produce esta realidad del bautismo en el Espíritu, y de esa manera desearla y después recibirla como fruto de una oración personal y comunitaria muy profundas. Para comprender lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, hay que reflexionar seriamente sobre el acontecimiento de Pentecostés. Hay que decirlo claramente, afirma el padre Carrillo. En la mente de Jesús, el fenómeno de Pentecostés es el cumplimiento de la palabra de Jesús, es el bautismo en el Espíritu Santo de aquella pequeña comunidad reunida en el cenáculo. Meditemos en el texto sagrado. Y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y se produjo de repente del cielo un estruendo como de viento impetuoso que llenó toda la casa en que moraban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se dividían, y se posó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Sí, no cabía duda. Jesús estaba cumpliendo su promesa. Estaba bautizando a sus discípulos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Esto es, estaba derramando la fuerza del Espíritu en el corazón de ellos para transformarlos primero interiormente y constituirlos luego testigos eficaces que llevaran su nombre hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo se manifestaba como viento impetuoso para significar que es la fuerza de Dios, y como lenguas de fuego para indicar el testimonio que haría brotar de los labios de los discípulos. Y conocemos el resultado. Los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a expresarse, y gentes de muchas naciones oyeron que en sus propios idiomas los apóstoles proclamaban las grandezas de Dios. Con tanta efusión de espíritu, los apóstoles entraron en el interior del misterio y tomaron conciencia de lo que significaban las palabras que Jesús les había dicho: seréis bautizados en el Espíritu Santo, recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Y así sucedió. Por eso inmediatamente, puesto de pie Pedro con los 11, levantó la voz, y al impulso del Espíritu Santo dio la interpretación auténtica de los fenómenos de esa mañana, y pronunció su primer querigma, su primer testimonio sobre Jesús, testimonio que fue fruto de un carisma del Espíritu y que debe ser tenido muy en cuenta en la renovación carismática. Este testimonio comienza dando a Jesús el título de Jesús de Nazaret, subrayando con ello su condición humana,
presentándolo como hermano nuestro. Este testimonio es un pequeño catecismo que contiene los elementos básicos del querigma o evangelización primitivos. 4 son los puntos principales de esta proclamación. Primero, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios mediante milagros, prodigios y signos. Fue un profeta carismático. Segundo, ese Jesús fue entregado a la muerte de cruz. Tercero, a este Jesús, descendiente de David, Dios lo resucitó librándolo de la muerte. Cuarto, finalmente, una vez resucitado, Jesús fue exaltado por el poder soberano de Dios. Y Pedro enfatiza, a este Jesús Dios lo resucitó. De esto todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros estáis viendo y oyendo. Esta es la cumbre del mensaje. Aquí está la sustancia del misterio de Pentecostés. Como regalo supremo de su glorificación, Jesús recibió del Padre, según su promesa, el don del Espíritu Santo. Y Jesús, glorificado, lo derrama a su vez para que la Iglesia se abra a la vida, para que nazca el nuevo pueblo de Dios, para que se cumplan los antiguos vaticinios y quede sellada para siempre y en toda su plenitud la nueva alianza escrita en los corazones. Un elemento esencial de Pentecostés y de el bautismo en el Espíritu Santo que recibimos nosotros es disfrutar de una profunda experiencia del amor de Dios, del amor del Padre, del amor de Cristo nuestro Salvador, del amor del Espíritu que es el don del Dios Altísimo que mora en nosotros y que derrama en nosotros su caridad. Esta experiencia de Dios se manifiesta aún exteriormente en las 120 personas que recibieron el regalo de Pentecostés. También sucede ahora. Muchos están experimentando profundamente el amor del Señor en sus vidas a través de este bautismo, y esta experiencia, que es algo maravilloso que se recibe en la conciencia, repercute también muchas veces en la parte sensible. Estamos viviendo un nuevo Pentecostés y el bautismo en el Espíritu Santo es parte principalísima de este nuevo Pentecostés. Pablo VI se refirió en la homilía de Pentecostés de 1975 a esta experiencia de Dios con las siguientes palabras: después de semejantes reflexiones, quisiéramos nosotros hoy no solo poseer inmediatamente el Espíritu Santo, sino también experimentar los efectos sensibles y prodigiosos de esta maravillosa presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque sabemos que el Espíritu Santo es luz, es fuerza, carisma, infusión de una vitalidad superior, capacidad de superar los límites de la actividad natural, es riqueza de virtudes sobrenaturales, riqueza de dones, los célebres 7 dones que hacen rápida y ágil la acción del Espíritu Santo, coordinada con el complejo sistema psicológico humano. Es riqueza de frutos espirituales que adornan bellamente el fértil jardín de la experiencia cristiana. Notemos cómo el Santo Padre hace una distinción muy importante: poseer inmediatamente al Espíritu Santo, lo que se cumple en nosotros desde el bautismo, y también experimentar los efectos sensibles y prodigiosos de esta maravillosa presencia del Espíritu dentro de nosotros, lo que ocurre precisamente cuando se recibe esta efusión del Espíritu, esta comunicación plena del Espíritu que llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Pero esta experiencia del amor de Dios que comunica el bautismo en el Espíritu Santo puede manifestarse de diversa manera.
Dios no se repite, ni en lo natural ni en lo sobrenatural. Podemos identificar dos clases de manifestación de Dios. Una visible, que es más fácil de caracterizar porque tiene lugar en un momento determinado y constituye una experiencia consciente. Sucede generalmente cuando se ora sobre una persona y ésta se llena de un desbordante sentimiento de la presencia, del amor, del poder y de la paz del Señor. En ese momento puede conmoverse hasta las lágrimas. Puede ser tal su alegría que dé a algunos motivo para comentarios, como sucedió también el día de Pentecostés. Esta experiencia íntima, este bautismo en el Espíritu Santo se manifiesta a menudo por la recepción de algún carisma, especialmente el de lenguas, que acompaña a esta experiencia profunda del Señor. Pero hay también una manifestación del Espíritu. Hay una realidad de este bautismo que pudiéramos llamar invisible, y se llama así porque no acusa ninguna experiencia consciente o una señal carismática especial en el instante de su recepción, aunque sí pueden tener lugar después. Se van presentando poco a poco y el cambio efectivo es paulatino. Pudiéramos comparar esta segunda realidad con un amanecer. La luz del Señor va apareciendo progresivamente y también el calor de su amor se va intensificando poco a poco en la persona. Entre estas dos clases existen otras intermedias. Pero de todas formas, el bautismo en el Espíritu Santo lleva consigo una experiencia de la obra del Espíritu Santo. Esta acción del Espíritu Santo se manifiesta primero que todo en la comunicación del poder, de la fuerza para dar testimonio con las palabras y con la vida del Señor Jesús. Cuando el Señor quiso explicar lo que acababa de decir acerca del bautismo en el Espíritu Santo, lo hizo refiriéndose al poder, a la fuerza que recibirían ellos para ser después sus testigos. La fuerza maravillosa del Espíritu Santo apareció en Pentecostés inmediatamente. Pedro con sus compañeros sale al balcón y predica con toda libertad y con toda valentía al Señor. Aquel hombre medroso que durante la pasión había negado a su maestro, que había llegado a jurar que no conocía a Jesús, ahora lo predica con valentía. Ha recibido el poder del Espíritu y es el testigo fiel del Señor. También los demás apóstoles, que habían sido dominados por el miedo, que habían permanecido en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, recorren ahora el mundo predicando a Jesús sin timidez. Aun cuando los amenacen y los azoten, ellos dirán que es preciso obedecer primero a Dios que a los hombres, y llegarán a sentirse felices en el momento de la persecución, porque han sido hallados dignos de padecer por Cristo. El Espíritu Santo comunica ahora esta misma fortaleza, da este mismo poder, y así vemos cómo jóvenes, sacerdotes, religiosas, seglares de toda clase y condición, están con valentía dando testimonio de la resurrección de Jesús, dando testimonio de su amor, de su realidad, de la obra del Espíritu en la Iglesia. Esta fuerza del Espíritu es capaz también de cambiar la conducta. Cambiaron los criterios y cambiaron las actitudes de quienes recibieron la plenitud del Espíritu el día de Pentecostés.
Aquellos hombres que estaban hasta ese momento preocupados solamente por un reino temporal, no tendrán adelante otro anhelo ni otro afán que el de buscar el reino de Dios y su justicia. Aquellos hombres que habían tenido actitudes temporalistas no tendrán en adelante sino conducta cristiana acomodada en todo al Evangelio. También sucede esto ahora. El bautismo en el Espíritu desemboca necesariamente en un cambio de vida, en una transformación de la conducta. Continúa la exposición sobre el bautismo en el Espíritu Santo en el lado B del cassette.